Hola niños, bienvenidos a una nueva clase de Historia, Geografía y Ciencias Sociales en el cuarto año básico. Durante esta clase nos centraremos en los recursos naturales. Nuestro objetivo de aprendizaje será distinguir recursos naturales, renovables y no renovables, reconocer el carácter limitado de los recursos naturales y la necesidad de cuidarlos, e identificar recursos presentes en objetos y bienes cotidianos. El contenido en el cual nos centraremos serán recursos renovables y no renovables. Las habilidades que vamos a trabajar serán distinguir, reconocer e identificar. Recordarles que esta actividad debe realizarla entre los días 24 al 28 de agosto y los días de revisión de la actividad son los días jueves y viernes de cada semana. Niños y niñas, en esta clase seguiremos conociendo el continente americano, centrándonos en la importancia de los recursos naturales. Lo primero que debes hacer es ir por el libro de la asignatura. Luego ingresar al video de la clase. Recuerda que es imprescindible que lo puedas ver antes o durante realizas la actividad. Después de completar la actividad del libro de esta semana, debes fotografiar tus respuestas y adjuntarlas a la plataforma de Classroom. Todas las asignaturas son importantes. Es por eso que debes realizar las actividades de todas las asignaturas. Bueno, me preparo para aprender. ¿Y cómo lo hago? Debo buscar un lugar cómodo dentro de mi hogar sin ningún distractor cerca. Mantener silencio a la hora de observar y escuchar el video de la clase. Poner mucha atención a las instrucciones y concentrarte muy bien para que puedas desarrollar las actividades propuestas en la actividad. Para dar inicio a nuestra clase, quiero invitarte a que puedas ingresar al link que está en YouTube, en donde te contarán un poco más de lo que son los recursos naturales. Antes de comenzar a realizar la actividad, es muy importante que puedas ingresar a ver el video en YouTube. En el desarrollo de la clase, trabajaremos exclusivamente en el libro de la asignatura. Así que ve a buscar el libro de la asignatura en las páginas 98, 99, 100 y 101. Vamos al libro de la asignatura. En la página 98 comenzaremos y dice: distingo tipos de recursos naturales. Como bien lo vimos al comienzo, ¿cierto? Los recursos son los que necesitamos los seres humanos para satisfacer nuestras necesidades más básicas, ¿ya? Estos recursos naturales se dividen en recursos renovables y recursos no renovables. En los recursos renovables, ¿cierto? Son aquellos que la naturaleza va renovando constantemente y generalmente lo hacen en un plazo breve, pudiendo incluso aumentar si son explotados en forma cuidadosa y muy responsable. Los recursos no renovables son aquellos que existen en la naturaleza en cantidades determinadas, por lo que se van agotando a medida que se van utilizando. A pesar de la abundancia con que se encuentran algunos recursos naturales, todos ellos pueden llegar a ser escasos o incluso a agotarse si se explotan de manera acelerada y descontrolada, amenazando principalmente la vida en el planeta. Entonces, estos recursos, por lo tanto, son limitados. ¿Eso qué quiere decir? Que en algún momento, si no los cuidamos, se van a acabar, van a escasear. Es por eso que estos recursos deben ser protegidos y cuidados. Dentro de los recursos renovables encontramos el suelo, las plantas y los animales y el agua, ¿ya? Dentro de los recursos no renovables encontramos los metales, tales como el cobre, el oro, la plata y el hierro, ¿ya?
que se extraen principalmente de yacimientos en lugares muy alejados donde vive o donde habita la población humana. También encontramos el petróleo, el gas natural y el carbón, que son de origen fósil. ¿Eso qué quiere decir? Que es un producto de la descomposición de materia orgánica depositada hace millones y millones de años bajo la superficie terrestre y que ahora en la actualidad nosotros los seres humanos los estamos extrayendo para poder generar, por ejemplo, el petróleo, movilización, ¿cierto? Gas, calefacción y también el carbón. En la primera actividad del libro que tú debes realizar, ¿cierto? Debes responder estas preguntas en tu cuaderno. Dice, ¿qué diferencia existe entre los recursos renovables y los no renovables? Explica. ¿Qué quiere decir? Que debes escribir, ¿cierto? ¿En qué se diferencia el recurso renovable del no renovable? Bueno, en la número 2 dice, ¿ambos tipos de recursos requieren el mismo cuidado? Con lo que yo les acabo de contar anteriormente, ¿ambos recursos requieren el mismo cuidado? O sea, ¿ambos recursos son limitados? ¿Qué ocurre con los recursos que son limitados? ¿Cuáles son los limitados? ¿Los renovables o los no renovables? Recuerda lo que yo dije anteriormente cuando estábamos leyendo el contenido en la página anterior. Se puede afirmar, pregunta 3, ¿se puede afirmar que todos los recursos naturales son de carácter limitado? ¿Eso quiere decir que todos los recursos en algún momento se van a terminar? ¿Todos? ¿Tanto los renovables como los no renovables? ¿O solo uno de ellos son los limitados y los que van a escasear o en determinado tiempo ya no los vamos a tener? ¿Qué medidas cotidianas piensan que se deben aplicar para poder proteger los recursos naturales? Den ejemplos de recursos y acciones para cuidarlos. ¿Esto qué quiere decir? Que debes buscar o escoger un recurso natural, ¿cierto? Y debes darle una medida de protección a este recurso para que podamos tenerlo por mucho tiempo más. ¿Ya? ¿Cómo podríamos cuidar este recurso? Y dice, den ejemplos de recursos y acciones. Por ejemplo, el agua. El agua es el recurso. ¿Cómo podríamos cuidarla? Utilizándola, ¿cierto? Responsablemente, cortando el agua de la llave cuando no la estamos utilizando, cuando nos lavamos los dientes, o en oportunidades cuando se hace un exceso regadío en las áreas verdes, ¿ya? Ahí tienen un ejemplo. La idea es que ustedes puedan escoger otros recursos y puedan generar otras medidas de cuidado. Número 5. ¿Qué recursos renovables y no renovables distinguen en su entorno? Realiza un listado de ellos. Entonces tenemos que mirar a nuestro alrededor y poder encontrar algunos recursos no renovables y renovables. Bueno, y pueden generar una tablita en su cuaderno en donde en una columna escriban renovables y en otra columna no renovables. Bueno, en la siguiente página dice, ¿comprendo cómo se extraen y se transforman los recursos naturales? Estos recursos renovables y no renovables, ¿cierto?, pasan por una actividad productiva posterior a la extracción. Las actividades extractivas, que son las que extraen en primera instancia los recursos, se le llama actividad primaria. ¿Ya? Entonces, cuando se extrae el recurso, es la actividad primaria. Y cuando este recurso se lleva a una transformación, se le llama actividad secundaria. Bueno, con el producto que se extrae se pueden elaborar nuevos productos. ¿Ya? Entonces tenemos la actividad
extractiva, que es la actividad primaria, y tenemos la actividad de transformación, que es la actividad secundaria. Y en la actividad primaria, que es la de extracción, encontramos, por ejemplo, la agricultura, que se centra principalmente en el cultivo de todo tipo de plantas, la ganadería, que consiste en la cría de animales para aprovechar principalmente su carne, su leche y el cuero, la minería, que es la extracción de recursos minerales como el cobre, por ejemplo, el petróleo, el gas natural. También tenemos la pesca, que es la captura de especies acuáticas. Tenemos la silvicultura, que es el cultivo y la tala de árboles. Entonces, como actividad primaria o actividad de extracción, tenemos la agricultura, ganadería, minería, pesca y silvicultura. Pasamos a las actividades de transformación o actividades secundarias, que es la industrialización de la materia prima, de lo que se extrajo, ¿ya? Y ahí tenemos, por ejemplo, la industria alimentaria, que se encarga de procesar todo lo que tiene que ver con los alimentos. La actividad textil, que fabrica telas y ropas a partir de las fibras de animales y vegetales. También se puede utilizar mucho el algodón, el lino, hasta también telas sintéticas como el nylon. La industria maderera, que procesa, ¿cierto?, la madera que se extrae. Y tenemos también la industria petroquímica, que es donde se procesa el petróleo y el gas natural para poder obtener productos como, por ejemplo, el combustible o el plástico. Y por último tenemos la industria siderúrgica, que procesa el hierro para obtener el acero, los metales. Entonces, tenemos en primera instancia las actividades de extracción, las actividades primarias, que tenemos la agricultura, la ganadería, la minería, la pesca y la silvicultura. Y la actividad de transformación o la actividad secundaria, o también la de industrialización. Ahí nos encontramos con industrias que procesan todos los elementos que se extrajeron en la actividad primaria. Y aquí tenemos la actividad. Dice de modo individual, lo vamos a realizar de modo individual, así que deben trabajarlo en su casa de manera autónoma, responder estas preguntas en su cuaderno. Dice, número 1, letra A. ¿Cuál es la importancia de las actividades extractivas y de transformación? ¿Cuál será la importancia, por ejemplo, de la actividad primaria, en donde se extrae el recurso? ¿Cuál será la importancia? ¿Cuál será la importancia, por ejemplo, de la actividad secundaria o de transformación? Letra B. ¿Qué pasaría si nadie se dedicara a realizar estas actividades? ¿Qué crees tú que ocurriría si nadie fuera, por ejemplo, a los campos en donde están las siembras de vegetales, de frutas, y nadie sacara ese producto para llevarlo a la industrialización, a la actividad de transformación? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría con nosotros? ¿Cómo llegaría el alimento a nosotros? Nuestra ropa, nuestro calzado. ¿Qué ocurriría? Número 2. Según sus conocimientos, completa las siguientes frases. Con lo que ya nosotros hemos visto durante esta clase, tú debes completar la frase con la palabra que falta. Bueno, letra A. Uno de los principales recursos que se explotan en Chile es... ¿Cuáles son los recursos que se explotan en Chile? Y lo podemos encontrar en las actividades de extracción. Esos son los recursos que se trabajan o se extraen en nuestro país, principalmente. Son varios, ¿ya? La siguiente pregunta dice, la actividad primaria que lo que extrae corresponde a... ¿Qué extrae la actividad primaria? ¿Qué extrae? ¿Qué recurso natural se extrae? ¿Ya? Y por último, la número 3, que dice, ¿qué actividades productivas se realizan en la localidad donde vives?
Nombra y describe 3. ¿Ya? No nos centremos tan solo en nuestra comuna, ¿ya? Porque nuestra comuna es más bien vista como una comuna dormitorio, en donde la gente sale de la comuna a trabajar hacia las otras comunas y vuelve en la tarde a su casa, ¿cierto?, a descansar y dormir. Tienes que ampliar tu visión hacia Concepción, Talcahuano, ¿cierto? Lota. Puedes ampliar mucho más allá tu visión, ¿cierto? Con, eh, con las ciudades que están alrededor, Chillán, Arauco, bueno, Los Ángeles, Penco. Trata de ampliar tu visión para poder encontrar estas 3 actividades productivas. Recuerda que las debes nombrar y también las debes describir. ¿En qué consiste la actividad productiva a la que se desenvuelve? Luego que ya hayas terminado de responder las preguntas del libro desde la página 98 a la 101, debes fotografiar la actividad, tus respuestas y subirlas a la plataforma de Classroom. Recuerda que todas las asignaturas son igual de importantes. Es importantísimo que tú envíes tus actividades resueltas para que yo las pueda revisar en los días jueves y viernes de cada semana. Niños, recuerden, esta actividad se centró en los recursos naturales, renovables y no renovables. Dentro de estos recursos pudimos ampliar nuestra visión hacia las actividades primarias o de extracción y las actividades secundarias o de transformación. También las puedes encontrar como actividades de industrialización. Espero, niños, hayan comprendido el contenido de esta semana y nos vemos la próxima clase de Historia, Geografía y Ciencias Sociales en el 4º año básico.